Hola, hola, mira, Santiago Fornes, sí, ya estamos en directo. Hola, saludos a todos, Patricia, Santiago, que se están conectando, Gustavo, un saludo a todos. Besitos desde aquí, desde el puerto de Santa María, desde Cádiz. Os vengo a contar muchas cosas, os vengo a contar lo que vamos a hacer el sábado, os vengo a contar un poquito lo que va a ser el mes, nuestro mes bajo velo de flor. María Rodríguez, un besito, hasta allí, hasta el hotel de Puerto Cherry, qué bien, qué bonito el hotel de Puerto Cherry, qué buenos momentos hemos pasado allí, Cherry MX, en este verano que estuvimos allí con María en el hotel, que tuvimos tacos maridados con vinos de Obornes, vinos del IRF y el Coquinero, uno de mis finos amontillados preferidos. Y la verdad que lo pasamos muy bien en ese hotel. Saludo desde aquí, María, a todo el equipo del Hotel Puerto Cherry, que lo estáis haciendo muy bien, estáis haciendo unos eventos súper bonitos. Besitos desde aquí. Bueno, y a todos los que se están conectando, a Luis, a Ed, a Eric, a todos, conéctense y no se olviden de compartir, compartan el vídeo, denle like, denle corazoncitos, quiero muchos corazones, quiero que me digáis si os gusta lo que estáis escuchando, quiero que me comentéis, que me hagáis vuestras preguntas. No sé si habéis visto ya en mi muro que tengo el momento Cherry Tips. Ese momento, ya lo explico esta mañana en mi directo de Instagram, en ese momento Cherry Tips lo voy a hacer casi a diariamente, y es porque muchos de vosotros me preguntáis por Francisco, hombre, Fran, hola Fran, te veo el sábado en la cata. Muchos de vosotros me preguntáis, que me preguntáis por privado, ¿no? Porque a lo mejor no os coge a tiempo el directo, o no os puede coger en el momento que yo estoy transmitiendo en directo, y no podéis hacerme la pregunta, y me lo preguntáis por inbox, y son muchas preguntas, y entonces lo que he decidido poner el momento Cherry, ese Cherry Tips en el que contesto las preguntas que me soléis hacer, ¿no? Pues, ¿con qué combinaría esto un palo cortado? ¿Qué es el velo de flor? ¿En qué se diferencia un amontillado de un palo cortado? Por el tema de la crianza, que ambos tienen crianza, una primera fase de crianza biológica, luego oxidativa. Y en este momento de tantas preguntas, pues a mí de pronto se nos ocurrió de poner ese momento Cherry Tips, y que aunque tarde un poquito en contestar, que diga, oye, pues mi pregunta no sale, hay que ver que yo he preguntado y no sale, las voy a contestar todas, pero aprovecharos ahora que estoy conectada y me hacéis, me preguntáis, me contáis vuestras experiencias, y sobre todo me preguntáis que en qué consiste nuestro mes bajo velo de flor, ¿no? Pero quiero veros que me dais corazoncitos, que no veo ningún corazoncito por ahí, así que venga a dar corazoncitos. Bueno, nuestro mes bajo velo de flor es un mes que todas las catas que voy a realizar este mes va a ser bajo velo de flor. Este sábado va a ser una manzanilla, nos vamos a ir de San Lucas al puerto de Santa María y luego a Jerez. Vamos a tener una sala de cata que nos vamos a mover en ese precioso triángulo, ¿no? Y en ese triángulo del marco de Jerez, que es San Lucas de Barrameda, es el puerto de Santa María y es Jerez de la Frontera, ¿no? Y vamos a probar la manzanilla, la jaca de bodegas Álvaro Domecq. Luego nos vamos a ir a una bodega muy bonita del puerto de Santa María, que yo estoy enamorada de esa bodega. Besitos al mundo grande desde aquí, a las bodegas Gran, a la bodega de las 7 esquinas, y nos vamos a ir con un fino que nos sorprendió, la semana pasada nos sorprendió muchísimo, en un menú que dio la Loplacencia junto con Lisette Galicia, y fue el fino valeroso, un fino que tiene unos toques muy particulares y muy peculiares, tiene ese aroma a manzana verde, a pera verde. Desde aquí le mando saludos al mundo y le agradezco muchísimo que me haya abierto las puertas de su bodega para degustar y para probar esos vinos, ¿no? Besitos aquí al mundo padre, al mundo hijo, y a todo el equipo de las bodegas Gran, y sobre todo a Santiago Borne, que fue un anfitrión en ese momento. Saludos a Santiago Borne, que también hemos hecho también cositas con sus vinos, que os los recomiendo muchísimo. Son Vinos Siberia, de compañía Vinos Siberia. Si vais a mi
página web, ya nos estamos adentrando en otras denominaciones en Ribera del Duero. El otro día estuvimos en Gastromarketing y nos fuimos para Montilla Moriles, y así vamos descubriendo otras denominaciones que tienen otras particularidades y otras peculiaridades muy diferentes, ¿no? Y bueno, y os cuento, os termino ya diciendo qué otro fino tenemos el sábado en la sala de cata, y nos volvemos a ir a Jerez con las bodegas Álvaro Domecq y con el fino La Janda. Pues todo va a ser bajo velo de flor, todo va a ser con bocados y con platos preparados del chef Lalo Plasencia, que nos preparará. Ahí tendré que intervenir yo, porque ahí estuve yo mucho en ese momento de innovación y de aplicación de los chiles secos al gazpacho andaluz, al gazpacho enchilado. Ahí tuve mucho que ver yo, ¿no? Con aportándole a Lalo la parte andaluza, y él aplicó los chiles secos. Y ahí me toca un poquito también cocinar, ¿no? Como yo ya quedé muy escarmentada de cocinar, yo ya no quiero cocinar. Yo ya de verdad que quedé escarmentada y no quiero cocinar, aunque he aprendido mucho de cocina durante este largo año, pues con profesionales de la talla de Lalo Plasencia, y he demostrado mis dotes culinarias. Yo lo cocinar ya se lo dejo a mis compañeros cocineros, que la verdad que respeto muchísimo el gremio, y veo la dificultad que tiene ser un buen cocinero, no solo en poner un plato, ¿no? Sino en llegar hasta ese plato, en ese descubrimiento de nuevas aplicaciones, de nuevas técnicas, de buscar sabor, de encontrar texturas, de muchas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de este año y medio, y la verdad que me ha servido para formarme más y para acertar más en el maridaje, ¿no? Y para descubrir que el proyecto Cherry MX funciona. Bueno, voy a saludar a Francisco Javier. Francisco, un saludo. Bueno, ahí también os dejo en el portal, pues mi portal, el enlace de otras denominaciones que también hablo, que no hablo única y exclusivamente de los vinos de Jerez, ¿no? Que también estamos yendo para la Ribera del Duero y nos estamos yendo para otras denominaciones, y para vinos fantásticos como fue el Chafandín, del que hablé en mi columna. Y la verdad que son denominaciones, son vinos que te enamoran, y cuando te enamoran te atrapan. Hola, el Quillo de Cádiz. Hola, hombre, qué honor que me salude usted, que está en carnavales. El Quillo de Cádiz, un saludo desde aquí, desde el puerto de Santa María. Qué honor que se pare usted a saludarme, porque yo ya sé que estás metido de lleno en los carnavales, y que un besito a mis amigos carnavaleros, a los chirigoteros, a los comparsistas, a los coristas que están ya dándolo todo en esos carnavales. Muchos besos desde aquí. Me han fallado muchos de mis dos amigos esta sala de cata por ese momento de carnaval que van a tener el sábado, pero bueno, estamos haciendo más salas de cata, y ya os he dicho que no os preocupéis, porque al igual que el mes pasado repetimos Bendita Oxidativa, pues este mes también vamos a repetir bajo velo de flor. La diferencia va a ser que no vamos a tener los mismos vinos, sino que en esta cata base bajo el velo de flor vamos a tener el fino y la manzanilla. Como veis aquí son las botellas del Consejo Regulador con el símbolo de tiza que los bodegueros utilizan, y vamos a tener esos dos vinos en esta cata. Pero para la próxima cata vamos a tener manzanilla en rama y fino en rama, y vamos a ir descubriendo pues las particularidades o las peculiaridades que tanto se está poniendo de moda y tanto desconocimiento hay, ¿no? O vamos a tener un fino montillado y una manzanilla pasada, que a mi amigo el Quillo de Cádiz le gusta tanto, la manzanilla pasada maruja, de mi amada bodega de Juan Piñero, porque fue el vino que me tocó, fue un Bors que me tocó a mí participar en la Sherry Week, y la verdad que fue un vino espléndido que pude aplicar tanto en plato como en copa, y feliz de poder compartirlo con todos vosotros en mi página web. Y bueno, con todo esto quiero llegar a la conclusión que en este mes bajo velo de flor
el que vaya a venir a la primera cata, sabrá que en la segunda cata no vamos a tener los mismos vinos, porque en esta cata vamos a tener una manzanilla y dos finos para distinguir un poquito las diferencias y las semejanzas, porque el vino fino y la manzanilla son dos vinos que todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay, no?, entre el fino y la manzanilla. Pues difícil de explicar, ¿no? Porque la verdad que hasta los bodegueros, cuando tú les preguntas, dicen, es que es muy difícil de explicar. Son dos vinos del Marco de Jerez, tienen el mismo tipo de crianza, tienen una crianza biológica bajo velo de flor y tienen la misma uva, tienen la uva palomino y bueno, y tienen el proceso de crianza es mediante criaderas y soleras, que es el mismo que se realiza en el Marco de Jerez. La diferencia que hay, bueno, pues yo creo que el microclima que se forma en San Lucas de Barrameda hace que existan hasta peculiaridades en lo que es el vino fino, ¿no? Que solo exista esa particularidad y esas condiciones climatológicas, atmosféricas o la influencia del mar, ese microclima que crea la desembocadura del Guadalquivir en San Lucas de Barrameda, hace que estos vinos tengan esa crianza, evolucionen de una forma con notas más salinas, notas más, son menos punzantes en nariz. Son vinos que siendo la crianza y la uva igual, fijaros cómo en el Marco de Jerez hasta en eso es complejo, ¿no? En la complejidad y la variedad que hay dentro del Marco de Jerez hace que esos dos vinos evoluciones en unas circunstancias organolépticas diferentes, y eso a mí me apasiona, ¿no? Como lo que puede ser un mismo vino, al final uno se llama manzanilla y otro se llama vino fino, solamente por el hecho de estar separados una distancia de 50 kilómetros, 60 kilómetros, o incluso del puerto de Sanlúcar, pues todavía menos, ¿no? Y manteniendo esa influencia del mar. Pues sí, pues pasa, es como se forma, es la misma curiosidad y la misma peculiaridad que tiene el formarse ese velo de flor, ¿no? Ese velo de flor que se forma encima del vino y que hace que el vino crezca en esa crianza biológica, que el oxígeno no intervenga en esa crianza. Entonces, esa peculiaridad, ese misterio tan precioso que es la formación de ese velo de flor encima del vino, ¿no? Como las levaduras y los microorganismos que hay en el Marco de Jerez, que son autóctonos de aquí, y se forman en el vino y crean esa... A mí me apasiona muchísimo visitar las bodegas, porque cuando visitas la bodega te ponen la bota con la luz detrás, la típica bota que usan para que podamos apreciar y podamos ver ese velo de flor, cómo se ha formado con la luz detrás. Y es apasionante cómo se ve cómo las levaduras se forman para cubrir todo el vino y que el vino tenga esa crianza 100% una crianza biológica. Pues, y luego también es apasionante, ¿no? Pues ver las marcas que hay en las botas, los bodegueros como marcan con tiza la marca del fino, o la marca de la manzanilla, o la marca del palo cortado, ¿no? En mis catas siempre suelo poner, bueno, siempre pongo unos mantelines y que le explico a la gente, a los amigos que vienen a disfrutar de la cata, siempre les explico el símbolo que marcan los bodegueros, ¿no? El lenguaje bodeguero. Qué bonito es el lenguaje bodeguero y qué desconocido es para nosotros, pero cuando yo un día vi una bota marcada con una tiza, dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto significa algo? Vamos a indagar, ¿no? Y entonces, pues, yo no solo quiero acercar el vino en vista, en nariz o en boca, yo también quiero explicaros un poquito también sobre qué pasa detrás, ¿no? ¿Qué pasa durante tantos años que esos vinos están en las botas? ¿Qué pasa? Cómo el bodeguero señala esas botas con tiza para ver su proceso, para ver su evolución y cómo evoluciona y cómo pasa de criadera en criadera hasta llegar a la solera y se produce esa saca de vino.
yo estoy muy contenta de que este mes sea bajo velo de flor, porque los que somos de aquí, de Andalucía, a los demás, si no lo conocéis, las ferias de aquí del sur, la feria de Sevilla, la de Jerez, la del puerto de Santa María, la feria de todos los pueblos de aquí de Andalucía, donde las mujeres nos vestimos de flamenca y nos ponemos las flores en los pelos, ¿no? Y nos vamos a bailar sevillana y a disfrutar de la feria. Pues a nosotros la feria está muy relacionada a los vinos de Jerez, ¿no? Porque generalmente lo que se consume en la feria es fino, en el caso del puerto de Santa María, que es la feria del vino fino, o es manzanilla, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, y en Jerez también se consume fino. Y llegamos a un momento muy casual y muy espontáneo, ¿no? Que es como creamos un sherry cocktail tan de moda que está, y de repente en la feria y en los momentos de flamenco y en los momentos de como nosotros aquí en el sur nos divertimos, ¿no? Con ferias y con bailes por sevillana, fin de fiestas por bulería, pues surgió ese sherry cocktail, que es el rebujito, que no deja de ser pues fino o manzanilla, combinado con casera o con 7-Up, con una bebida gaseosa. Me asombra muchísimo como nosotros los andaluces tenemos esa espontaneidad y esa cotidianidad de beber como, oh, el rebujito, no, es un cóctel. Lo sirven como cóctel en muchos sitios, y a mí me encanta que haya surgido con esa naturalidad, pero que tuvo su origen en la feria y en los momentos de consumir el fino y la manzanilla durante la feria. Pues contaros también que con nuestros vinos que vamos a tener el sábado, vamos a tener ese gazpacho andaluz enchilado que les he contado. Vamos a tener también, hola, María Isabel Gutiérrez, hombre, esa es mi mamá, la que me parió a mí. A ella le debo un saludo. Un saludo, daba muchos corazoncitos, mamá. Besito. Es que como nunca se conecta, pues le digo, a ver si te conecta un día y me ves, para que me puedas dar muchos corazones, darle muchos likes y muchos corazones. Pues si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedme preguntas. No esperéis a que termine el vídeo, porque cuando termina el vídeo me tengo que poner a escribir y a poner Sherry Tips y preguntarme lo que queráis, dónde estamos. O sea, estamos en el espacio gastronómico de Amaya Lalo Plasencia. Estamos, ahora os pongo un enlace donde estamos en Google para que sepáis dónde estamos. Un espacio dedicado a la innovación gastronómica y a aplicar todo lo que la Plasencia y yo y Ru Amaya estamos descubriendo con los vinos de Jerez y con la gastronomía mexicana, aplicarlo y poneroslo en el plato y en la copa. Y al final todo resulta ser un proyecto que se llama Sherry MX, un proyecto en el que la gastronomía mexicana y los vinos de Jerez se dan la mano, un proyecto en el que ya llevamos más de un año y medio, que se dice pronto, más de un año y medio, bueno, pues desde noviembre del 2016, que empezamos con un menú maridado en el restaurante de Osborne. Empezamos con un menú maridado con vinos de Jerez, con vinos de Osborne, y a partir de ahí el proyecto Sherry MX fue creciendo y fue alcanzando una dimensión muy grande. Cruzó fronteras, nos fuimos hasta Monterrey, nos fuimos con Gastroinnova, que hicimos un menú en donde tuvimos fino quinta y tuvimos los maravillosos vinos de las bodegas Urium, tuvimos fino en rama y tuvimos el palo cortado de Urium, y también tuvimos el vinagre de Urium. Yo iba cargada de Urium para México en ese primer evento que hicimos fuera de las fronteras de España. Luego estuvimos también aquí en casa en restaurantes de amigos, ¿no? De conocidos, que tuvimos momentos Sherry MX con cuchara de palo en Puerto Cherry, también tuvimos en el Hotel Puerto Cherry, tuvimos momentos MX. Hemos tenido muchos momentos Sherry MX que me gustaría compartir con vosotros. Os conectáis, si os conectáis, os suscribís a mi canal YouTube, veréis muchos de los momentos Sherry MX que hemos vivido, y tendremos muchísimos momentos más que descubrir, y aquí en el espacio Amaya Lalo Plasencia. Vivi Yeye, buenas tardes, guapísima, buenas tardes a ti.
Oye, muy bien, un saludo a Paz Prieto. Contaros que mi sala de cata, en las catas es muy frecuente tener picos, tener lo que en muchos sitios conocen como colines, porque el pico, el pan es muy necesario pues para, a lo mejor estás tomando y quieres cambiar de vino y meterte algo en la boca como para... y entonces... yo tengo una nostalgia, lo hablábamos el otro día, que del destino nos puso otra vez en el camino de Pico Yeye y tenía esa nostalgia, ¿no? De cuando eres pequeña que tienes esa bolsa de Pico Yeye y al final pues era como ir al recreo con una bolsa de Pico Yeye. Y lo cuento como 30 veces, pero es que me encanta. Y mira qué monada de bolsitas Pico Yeye nos ha hecho Pico Yeye. Corazoncitos para esto, vamos, corazones, mira, Amaya la Placencia nos han personalizado nuestras bolsitas de Pico Yeye. Esto es historia, estos picos son historia de nosotros, de los que vivimos aquí. Son picos elaborados artesanalmente en Puerto Real, son picos gaditanos, son picos de aquí. Y nosotros siempre apostamos mucho por los productos de la tierra y por lo autóctono y con técnicas 100% mexicanas, pero con productos de aquí, de agricultores, de gente que está trabajando mucho y muy duro por llevar sus productos para adelante, como pasan en la plaza de abastos de aquí del puerto de Santa María, ¿no? Gente que se dedica a la venta del pescado fresco, a la venta de carne, buenas carnicerías de barrio, buenas tiendas de barrio donde se consigue producto de primerísima calidad. Tiendas como la del Chollo en Fuentebravía, de Carmen y de Conchi, que son tiendas que te proporcionan ese tomate de los Palacios, esas patatas de San Lucas de Barrameda, ese pimiento de Chipiona. Son tiendas, son mercados, son agricultores que te ofrecen el producto totalmente 100% ecológico. Y bueno, me dice que guapísima. Hola, guapísima, mi hermana. Es mi hermana Vanessa. Hola, hermana, que te quiero mucho. Sí, estoy muy guapa. Os voy a explicar por qué estoy guapa, ¿vale? Mi hermana Vanessa es sorda, entonces yo le voy a explicar un poquito nada más, porque tampoco quiero estar mucho, que me voy a confundir. Yo hoy estoy muy guapa porque me ha maquillado, me ha maquillado una gran maquilladora de aquí del puerto de Santa María, una gran técnico esteticista que es Rocío Palomo. Un besito desde aquí a Rocío. Ella se está encargando del cuidado de mi belleza. Y la verdad que yo se lo agradezco enormemente porque ella sabe no solo de presentarte guapa y estupenda en este momento, ¿no? Sino el cuidado de la piel, cómo consigue que mi piel brille y cómo poder estar guapa. Y entonces yo me entrego en sus manos porque es una de las mejores profesionales que he conocido. Ha maquillado para muchas artistas, cantantes en videoclip. Y la verdad que yo cuando veo su trabajo pues me encanta, me gusta tanto y yo me entrego en sus manos con respecto al cuidado de la piel y lo guapa que me ha puesto hoy, pues se lo dejo en sus manos a Rocío Palomo. Un besito desde aquí a Rocío y, bueno, y seguimos bajo velos de flor. Saludamos también a Guisem. Un saludo desde aquí, desde el puerto de Santa María. Saludamos a todos los amigos que se están conectando. Denle like, pregúntenme qué quieran saber, si quieren reservar. Todavía quedan plazas disponibles para el sábado que viene. Es una cata de 3 vinos con 3 bocados del chef Lalo Placencia. Ya lo hemos dicho, gazpacho enchilado, ceviche negro, un ceviche riquísimo, que a mí el ceviche me apasiona, y un taco de papas con chorizo. Y decimos, wow, un taco con papas con chorizo, ¿tú no maridarías eso con un amontillado, con un palo cortado? Sí, pero la peculiaridad y la particularidad que tiene el fino es que te lo puedes tomar tanto de aperitivo como maridado con pescados y mariscos, como que de repente
a un plato tan contundente como el taco de papas con chorizo, que yo ya claramente lo he probado con el chelalo Placencia, un plato tan contundente y un bocado tan goloso, el fino le aporta esa frescura que te deja seguir comiendo ese taco y te puede comer 10 tacos, imagínate. Que no podamos comer ya 10 tacos con el fino. Porque al hacerse maridaje, a mí me gusta mucho hacer maridajes opuestos. O podemos hacer maridajes opuestos o complementarios. O yo siempre, como soy muy atrevida, me gustan los maridajes opuestos, ¿no? Yo a lo mejor una tarta de chocolate jamás la maridaría complementada con jamás la maridaría con el Pedro Ximénez, ¿no? Para mí el Pedro Ximénez se presenta como un postre único. Yo una tarta de chocolate a lo mejor le metería un palo cortado, le daría ese momento de palo cortado. O unas fresas le metería un cream y así pues aumentaría o disminuiría el dulzor en la copa según el dulzor tuviese en el plato. Pues porque yo soy más de maridaje de contraste, yo soy más de, aquí está el maridaje, ¿no? Sí, o te gusta o no te gusta, pero sí, a todos las personas que han probado mis maridajes y le han gustado y yo encantadísima de que surja nueva experiencia, ¿no? No se trata de ese maridaje tradicional de que una carne no la tenemos que tomar con un tinto, un pescado con un blanco. No, señores, no tiene por qué ser así siempre, toda la vida, y el tradicionalismo y el ser tan conservadores y el estar respetando las normas nos impide abrirnos a nuevas experiencias. Entonces yo soy más de la que pienso, vamos a probar esto con esto a ver cómo queda. Eso se trata de investigar, innovar y seguir probando. Hay veces que fallamos y volvemos atrás y en eso se trata la investigación, ¿no? En descubrir en qué punto llegamos a ese equilibrio que en la boca nos hace ese momento perfecto y nos hace ese momento Cherry MX especial. Y la verdad que yo contentísima de compartirlo con vosotros. Me encantaría tener casi todos los días, porque muchos amigos de Facebook me dicen, oye Ruth, el sábado no puedo, ¿qué tal si lo hacéis otro día? A mí me encantaría, esto es así de claro, tenemos un aforo mínimo en el que si queréis un grupo reducido, puedo también, el día que queráis, podemos también organizarle un grupo para. Lo que pasa es que es imposible porque somos un espacio gastronómico que nos dedicamos a todo lo que descubrimos y todo lo que hacemos en nuestro trabajo de investigación y de innovación, lo aplicamos en el plato y queremos llegar a un máximo gente posible. Por eso de ahí que trabajamos tanto Lalo y yo, trabajamos tanto en redes sociales, porque nos encantaría haceroslo llegar, nos encantaría que todo el mundo lo probase, pero imposible, por la falta de aforo es imposible hacer que estéis todos aquí, pero de alguna manera si queremos haceroslo llegar, pues por ejemplo en mi canal YouTube está el vídeo grabado en 360 de la cata bendita oxidativa de las bodegas Álvaro Domecq, que si entráis en mi canal YouTube lo podréis ver. Es un vídeo en 360 realizado por Manolo Rubio. Manolo Rubio es un gran profesional que se dedica al sector audiovisual y hace unos trabajos, vamos, yo me quedo alucinada porque jamás creí que se podía realizar una cata donde sin estar presente, pudieses estar presente, ¿no? Pues ahí en el vídeo que os dejo en mi canal YouTube lo podéis ver, podéis ir por todas las partes de la sala de cata, podéis mover el móvil, podéis podéis ver el techo, podéis ver el suelo, podéis ver cada uno de los rincones de la sala de cata con esta tecnología punta que tiene Manolo Rubio, que es el que hace crear estos espectaculares vídeos y demás. Pues, ¿qué os cuento? ¿Qué os cuento? Bajo velo de flor. Pues bajo velo de flor lo vamos a tener todo el mes de febrero, señores, que es un mes muy cortito, muy cortito, muy cortito, que es un mes que tenemos los carnavales por medio y tenemos muchos días de fiesta, tenemos el Día de Andalucía y hay que celebrarlo. Los andaluces tenemos que celebrar ese día Vale, sí, me están diciendo por ahí. Los andaluces tenemos que celebrar ese día
como algo muy grande, ¿no? Porque somos andaluces y porque nos sentimos españoles y en estos tiempos que corre pues llevamos con más orgullo la bandera andaluza, la bandera española. Recordaros los vinos que vamos a tener los vinos de Álvaro Domecq, que vamos a tener, nos vamos a ir a San Lucas con Manzanilla La Jaca, nos volvemos a ir al puerto de Santa María a las bodegas Gran con el fino valeroso, que tiene una... A mí el fino valeroso, al igual que mi amiga Isabel Noriega, que le mando un saludo desde aquí, le apasionó, le dijo que era manzana, ella decía, esto es manzana, manzana, y fíjate cómo un vino que hecho de uva pueda tener esas notas de manzana verde, ¿no? Y nos vamos luego a Jerez para el tercer paso y la tercera copa, pues nos vamos a ir a Jerez con el otro fino que es la Janda, el fino de Álvaro Domecq. En esta cata pues distinguiremos de que se diferencia una manzanilla de un fino, tendremos empezaremos a diferenciar organolépticamente una copa de otra. Yo siempre dejo todos los vinos encima de la mesa porque nos podemos ir en ese momento de comparación de un vino a otro, de cómo la influencia del mar o la influencia de ciertas condiciones que tenga Sanlúcar se diferencia claramente del fino que se cría en el puerto de Santa María y en Jerez. Y la verdad que es apasionante, ¿no? Como en este marco de Jerez somos capaces de tener esa crianza de ese abanico de colores que son los vinos de Jerez, ¿no? Desde el fino hasta el Pedro Ximénez y pasando por los vinos encabezados, cómo podemos tener ese abanico de colores y podemos empezar a comer en una comida, empezando por el fino, paseándonos por la manzanilla, el oloroso, el amontillado, el palo cortado, el cream, el Pedro Ximénez. Es que es apasionante cómo podemos hacer todo un menú maridados con vinos de Jerez. Y bueno, que os cuento más. Bueno, saludo a mi amigo Manuel Zarzana, que se ha conectado. Un besito, dale like, compartan. Qué bonita esas bodegas Barón, qué bonita, qué visita más bonita me hizo mi amigo Manuel Zarzana, que me enseñó las bodegas Barón y me puso manzanilla con velo de flores en la copa. Qué bonito fue esa visita a las bodegas Barón. A las bodegas Delgado Zuleta, también un saludo desde aquí a las bodegas Delgado Zuleta, que también tienen una manzanilla espectacular. Estuvimos la semana pasada o la anterior, perdonadme, pero es que como no me remonte al historial de Facebook, creedme que pierdo la noción del tiempo. Porque esto de estar trabajando de lunes a domingo, que no me quejo porque mi trabajo me apasiona, la verdad que te dices tú, ¿fui la semana pasada o fui ayer? No, pues fue la semana pasada cuando estuvimos en las bodegas Delgado Zuleta. 10 de febrero, recuerden, 3 vinos de crianza biológica vamos a tener, manzanilla y 2 finos de las bodegas Álvaro Domecq y las bodegas Grand, de aquí del puerto de Santa María. 3 finos, 3 platos del chef Lalo Plasencia, donde pondremos en práctica el proyecto Sherry MX, gastronomía mexicana con vinos de Jerez. No se lo pueden perder, señores, no se lo pueden perder. El que tenga la posibilidad, que todavía tenemos plazas libres, no se pueden perder nuestra cata. Los que ya han estado lo pueden confirmar, que son momentos en el que siempre queremos acercar muchísimo todo lo que hacemos a todo el mundo y queremos que todo el mundo pueda participar, y en ese momento de que todo el mundo pueda participar siempre hacemos que las catas sean muy amenas, que sean catas donde puedas disfrutar, donde puedas aportar tú también tus opiniones, y sobre todo muy asequible a todo el mundo, ¿no? Son catas muy asequibles a todo el mundo, donde todo el mundo puede disfrutar de alta gastronomía mexicana y vinos de Jerez, fabulosos vinos de Jerez a precios muy asequibles y con paquetes muy personalizados que os lo pongo a vuestra disposición. Si queréis, me podéis escribir en inbox y a través del inbox os puedo pasar todas las ofertas gastronómicas que tenemos y las experiencias que podemos ofrecer aquí en Amaya Lalo Plasencia. Vivi, gracias de verdad, porque Vivi estuvo aquí en una de las catas. Vivi de Pico Yeye estuvo aquí en una de las catas
y comprobó como esa simbiosis de gastronomía mexicana y vino de Jerez que le encantó. Te espero pronto por aquí, Vivi. No me tardes mucho en venir, que se te eche de menos. Paz, Paz, feliz cumpleaños, Paz Prieto. Guapa tú, muy guapa tú, que fue tu cumpleaños y no te puedes felicitar, que felicidades, que sí, Isabel García, otro besito para ti, Isabel, cielo. Me encanta la frase que me pone Isabel, es que Isabel es tan romántica, una frase que te tiene que hartar de reír con ella. Paz, vente el sábado a celebrar tu cumpleaños aquí a la sala de cata. Me encantaría que estuvieras aquí, que lo vieras. Darle muchas gracias a ti, preciosa. Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Que el mes de febrero venga cargado de alegría y de felicidad para todos y de mucho velo de flor. Vamos a por el velo de flor de este mes. Bueno, chicos, me quiero despedir de vosotros de una forma especial y de una forma explicando un poquito más lo que va a haber. Y va a haber. Os voy a coger la botella, ¿vale? Porque va a haber fino. Esta es la botella del Consejo Regulador. La botella, el Consejo Regulador selecciona unos finos, manzanilla, unos vinos, los vinos generosos los seleccionan ellos y los embotella ellos mismos. Y este símbolo es el de la tiza del bodeguero, que es el símbolo del fino, el que pone en la bota. Y a mí me encanta, nuestros mantelines van así, con las tizas de los bodegueros. Y luego tenemos el de la manzanilla, ¿vale? Aquí está la manzanilla. Pues señores, estos dos señores, el fino y la manzanilla, lo tendremos el sábado día 10 a la 1 de mediodía, con tres momentos de vinos de Jerez y 3 momentos de gastronomía. Y que sin duda compartiremos por redes sociales. No se olviden seguirme por Twitter, @RuthAmaya171. Por Facebook ya me seguís, así que seguid dándole like, compartiendo este vídeo. Y por Instagram, a Lalo Placencia también, a ChorriMX, que tenemos Twitter. Por Instagram a Lalo Placencia, porque durante toda la hora de la sala de cata, pues tendremos a nuestra compañera Patricia, que va a estar retransmitiendo en directo a través de Twitter, va a estar compartiendo esos momentos ChorriMX que vamos a tener en plato y en copa, y que por supuesto no vaya a tener la posibilidad a lo mejor de degustar, pero sí de ver, de observar, de ver cómo los montajes de los platos del chef Lalo Placencia son fabulosamente... un momentito, me dicen el tiempo por aquí. Vale, sí, me queda tiempo para repetiros el menú. Como vais a ver el gazpacho enchilado, que podéis verlo en mi canal YouTube, gazpacho enchilado con manzanilla, ya lo habíamos hecho anteriormente, ha tenido mucho éxito el gazpacho enchilado, que lo servimos en un catavino. El gazpacho enchilado lo servimos en un catavino por darle ese toque jerezano, y servimos el gazpacho enchilado en catavino. A mí me encanta servirlo en catavino. Luego tendremos el momento del fino con el ceviche negro. Otro plato estrella del chef Lalo Placencia, que me enseñó a hacerlo a mí y lo gordo, señores, pero no lo voy a hacer yo, ¿eh? No lo voy a hacer yo, se lo voy a dejar a él. Y el tercer momento, que será un taco de papas con chorizo y con fino. Y os vuelvo a repetir que el maridaje es cuestión de ir probando y no ser tradicionalistas. No tenemos que comernos una carne con un tinto y no tenemos que comernos un vino blanco con un pescado. Podemos ir innovando y podemos ir descubriendo nuevas maneras de maridaje y nuevas y sorprendentes maneras de probar la gastronomía en copa y en plato, porque os cuento también que los platos que elabora el chef Lalo Placencia también tiene aplicación de vinos de Jerez en el plato. Entonces, solamente deciros que el vino estará en plato y en copa. Entonces eso se supone, para mí supone un logro grandísimo, porque desde pequeña siempre vi a mi abuela y a mi madre pues cocinar con vinos de Jerez, con fino, y ahora pues nunca se había cocinado con otros vinos. Yo por lo menos cuando yo era pequeña no veía cocinar con otros vinos, pero ahora cada vez más se está cocinando con el amontillado, un solomillo al amontillado, o con el Pedro Ximénez. Se ha cocinado mucho con el Pedro Ximénez. Las aplicaciones culinarias del Pedro Ximénez son infinitas.
se ha cocinado también con palo cortado, con oloroso, con el fino, con la manzanilla. Las aplicaciones culinarias que tienen los vinos de Jerez en gastronomía son sorprendentes. Lisa Casasola, hay que probar ese gazpacho, te lo haré para ti, cariño, cuando quieras, cuando tú te vengas, cuando tú quieras estar aquí. Nada más que tienes que llamarme, que sabes además que aquí tienes tu casa y aquí tienes un trocito de mi corazón siempre contigo, cariño. Besito desde aquí, desde el puerto de Santa María, para ti y para tus niñas, que son lindísimas. Javier Galán, un saludo a Javier Galán. Bueno, señores, me encantaría seguir contando más cosas y diciendo más cosas. Luego pondré un Sherry Tips contestándole a dos amigos que están ahí esperando la respuesta y contestaré luego un Sherry Tips. Pero ahora sí quiero que os quedéis conmigo en este mes de febrero y que me sigáis por redes sociales, porque aunque no estéis aquí físicamente el sábado en la sala de cata, sí os haré partícipe a través de redes sociales, ¿no? Pues como dice Lalo, compartir conocimiento genera felicidad, ¿no? A mí, yo hace más de un año que me dijo esa frase y yo ya es como que la repito como si fuera un loro. Y es verdad, compartir conocimiento genera felicidad, porque estuvimos antes de ayer en Gastromarketing y ver a esa maravilla de profesionales, a Óscar Carrión, que de aquí le mando un besote muy grande, a grandes profesionales del sector gastronómico y de la comunicación, exponiendo y explicando cómo ha sido su trayectoria profesional, ¿no? Y cómo puedes aprender de ellos para tú no caer en sus errores o aplicar sus aciertos, ¿no? Eso de compartir a mí me genera mucha felicidad. Yo, la gente que dice, no, que me va a copiar, qué bueno que me copien. A mí me encanta cuando veo gente compartiendo también en redes sociales momentos de vino y hablando y compartiendo estos momentos. Me encanta, pero me encanta porque me encanta compartir y si al final tú resultas ser inspiración para alguien y tu conocimiento o tu forma de trabajar le gusta a alguien y quiere hacer lo mismo que tú, yo les animo a todo el mundo. El compartir genera mucha felicidad, y eso lo aprendí yo de Lalo Plasencia en CIC México, cuando estuve allí en Monterrey, en el primer seminario que estuve con él, y la verdad que es cierto, señores, doy fe de ello. Pues señores, yo quiero deciros ya adiós, mandarle muchos besitos a Rocío Palomo por haberme puesto hoy tan guapa, que me veo yo muy guapa. Recordar que a través de YouTube podréis seguir todos los vídeos sobre moda, vino, gastronomía. He colgado la pasarela de mi amiga Verónica de la Vega, de Simov. Recordar que podéis seguir todo a través de YouTube. Colgaré también todas las aplicaciones de los vinos de Jerez de la mano de Lalo Plasencia en su canal YouTube, @Lalo Plasencia. Síganlo. No se olviden que tienen cita conmigo todas las semanas en mis salas de cata y en mis directos, que por supuesto compartiré con vosotros. Besitos.